Detrás de un animal feliz y sano están los profesionales en medicina veterinaria, quienes velan para que los animales y mascotas cuenten con las condiciones apropiadas de salud, medicación y alimentación, garantizando así bienestar y una buena calidad de vida al lado del compromiso y cariño de un dueño responsable. Médicos Veterinarios de Costa Rica, comprometidos con la salud pública y el bienestar animal. ¿Sabe usted qué hay detrás de un país que protege su biodiversidad? Detrás de un país que ama y cuida su medio ambiente están los profesionales en medicina veterinaria, quienes trabajan diariamente en la conservación de la fauna silvestre, velando así para que las diferentes especies de animales de Costa Rica tengan la protección, los cuidados médicos y las condiciones adecuadas para vivir. Colegio de Médicos Veterinarios, comprometidos con la salud pública y el bienestar animal. ¿Sabe usted qué hay detrás de una granja responsable? Detrás de una granja con las correctas prácticas de producción y bienestar animal están los profesionales en medicina veterinaria, quienes velan para que cada granja, planta o producto de origen animal cumpla con todos los requerimientos, medidas de bioseguridad, higiene, nutrición y cumplimiento de las regulaciones estatales. Una labor irreemplazable e imprescindible en la salud pública, para que usted y su familia reciban en su mesa un producto de calidad y con las óptimas condiciones de inocuidad sanitaria. Colegio de Médicos Veterinarios, comprometidos con la salud pública y el bienestar animal. ¿Sabe usted qué hay detrás de un país responsable? Detrás de un país comprometido con la salud de sus ciudadanos están los profesionales en medicina veterinaria, quienes día a día desempeñan un papel fundamental en la investigación y prevención de enfermedades zoonóticas, bajo un manejo adecuado y respeto digno de los especímenes. Una labor imprescindible e irreemplazable para garantizar la salud y protección que Costa Rica y el mundo merece. Colegio de Médicos Veterinarios, comprometidos con la salud pública y el bienestar animal. ¿Sabe usted qué hay detrás de una planta responsable? Detrás de una planta con las correctas prácticas de bioseguridad alimentaria están los profesionales en medicina veterinaria, quienes velan para que cada producto de origen animal contenga una adecuada selección de materias primas de calidad, garantizando que cada planta de alimentos cumpla con todos los requerimientos y medidas de bioseguridad para minimizar el ingreso de agentes infecciosos. Una labor irreemplazable e imprescindible en la salud pública, para que usted y su familia tengan la confianza de recibir en su mesa un producto de calidad. Colegio de Médicos Veterinarios, comprometidos con la salud pública y el bienestar animal. ¿Sabe usted qué hay detrás de cada vaso de leche? Detrás de cada producto de origen animal que usted consume está el trabajo y dedicación de miles de productores y trabajadores, entre ellos los profesionales en medicina veterinaria, quienes velan para que cada producto, planta o granja cumpla con todos los requerimientos para que usted reciba en su mesa un producto de calidad y con las óptimas condiciones sanitarias. Colegio de Médicos Veterinarios, comprometidos con la salud pública y el bienestar animal. Hola, muy buenos días. ¿Qué tal a todos? Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Tenemos una charla gracias a la doctora Gleti Oropesa sobre enterobacterias en medicina veterinaria, un tema tan amplio que vamos a tener que hacerlo en 2 secciones. Entonces, para que nos acompañen en la semana de hoy y la próxima semana también. Les voy a comentar un poquito de la doctora Gleti. Ella en el 2014 estudió como licenciada en microbiología y química clínica de la Universidad de Costa Rica.
Desde 2005 al 2015 estuvo en el Centro Nacional de Referencia de Bacteriología del INCIENSA como asistente de salud número 2 del Servicio Civil. Además, desde el 15 al 18 estuvo en el mismo Centro Nacional de Referencia de Bacteriología del INCIENSA como microbióloga 1 del área de enteropatógenos y en el Centro Nacional de Referencia del INCIENSA como microbióloga 2 a partir del 2018 hasta el 2021 como responsable del laboratorio de enteropatógenos. Ella fue microbióloga 3, hasta la fecha es responsable del laboratorio de enteropatógenos que inició en esta parte desde el 21 y ha sido también una docente de microbiología de alimentos desde el 2014 al 2016. También ha hecho varias publicaciones. Entonces, doctora, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Entonces, le cedo el espacio. Para los Bueno, asistentes, recuerden que estamos siendo transmitidos por Facebook Live. Entonces, si tienen alguna duda o algo, la pueden hacer por medio de esa plataforma y con mucho gusto yo se las transmito a la doctora. Doctora, de nuevo, bienvenida y muchas gracias por acompañarnos. bueno, buenos días, ¿me oyen bien? Perfecto, doctora, se escucha bien. Ok, bueno, para mí es un gusto tener la oportunidad de darles esta charla. Aquí en el laboratorio de enteropatógenos trabajamos en todas las bacterias de las dos charlas que vamos a ver, la de esta semana y la semana próxima. Y sí es importante, digamos, tener la oportunidad de mostrarles a ustedes eh, que estas bacterias son muy versátiles y que pueden causar enfermedad no solamente en el ser humano, sino también en los animales, y también el alto riesgo al que se exponen al manipular animales enfermos y la manera en que pueden tratar de prevenir el que ustedes mismos puedan ser objeto de algún tipo de contaminación. Bueno, voy a compartirles la presentación, la pantalla. ¿Se ve bien? Sí, doctora, sí se ve bien. Ok, perfecto. Bueno, entonces yo le cambié un poquito aquí el título porque realmente para mí son enteropatógenos de importancia clínica y de riesgo significativo para la medicina veterinaria. En esta ocasión vamos a hablar de 4 agentes nada más. Son muchos, ya en una de las diapositivas les voy a mostrar un poco cuántos son, pero realmente las dos charlas se orientaron a los que tienen más prevalencia en el país. Entonces les voy a hablar acerca de Salmonella, Campylobacter, Clostridium perfringens y Vibrio sp. Primero, antes que nada, bueno, comentarles un poco, la enfermedad diarreica aguda es una infección que afecta el tracto gastrointestinal y es producida por microorganismos que pueden tener diferentes orígenes, o sea, pueden ser microorganismos bacterianos, virales o parasitarios. Es importante que uno entienda la diferencia entre una leve indigestión a lo que podría ser una enfermedad gastrointestinal, y es principalmente en la frecuencia de las deposiciones, o sea, las cantidades de veces que vamos al baño con heces diarreicas. Entonces, si estas deposiciones son de 3 o más veces en menos de 24 horas, podríamos estar sospechando de que lo que tenemos no es una indigestión leve, sino puede ser una infección por algún tipo de agente enteropatógeno. Además que también generalmente estos cuadros están acompañados de otros síntomas, como por ejemplo dolor abdominal, puedes tener también fiebre, vómitos, cólicos, e incluso puede haber hasta dolores musculares, artralgias, dolores de cabeza, y lo que uno llama retortijones también es, que son como cólicos severos intestinales. Dentro de los principales agentes bacterianos asociados a enfermedad diarreica aguda transmitidas por zoonosis, tenemos Shigella, Salmonella, Campylobacter, E. coli. Bueno, E. coli tiene varias presentaciones de E. coli, por decirlo de alguna manera, porque la Escherichia coli
es uno de las bacterias más versátiles que tenemos, tienen la capacidad de adquirir genes del medio ambiente. Entonces, dependiendo de los genes que han adquirido y que han incorporado en su ADN, tenemos Escherichia coli con enterotoxigénicas, enteroinvasivas, enteroagregativas, pero las que, digamos, por decirlo de alguna manera, se nos pueden asociar un poco más al tipo de enfermedad relacionada con zoonosis son estas dos y que son de una prevalencia significativa, como la E. coli enteropatógena y la Escherichia coli enterohemorrágica. En el del serogrupo O157H7, que es la que produce el cuadro más severo. Después también tenemos aeromonas, plesiomonas shigaloides, yersinia enterocolítica. Todas estas se caracterizan por producir infección. Y cuando hablamos de infección, quiere decir que es un cuadro en el cual es la bacteria dentro del organismo la que desencadena toda la sintomatología. Es decir, que la bacteria invade el enterocito y produce todo el cuadro clínico. Y luego hay otra categoría más que no la dejé en esta presentación porque la categoría de las intoxicaciones no se relacionan tanto a zoonosis. Sin embargo, esta otra variedad, la tóxico-infección, que es una combinación en la cual se ingiere la bacteria, pero no es la bacteria en sí misma la que causa el cuadro, sino son toxinas que libera la bacteria, ya sea por procesos metabólicos o como parte de su proceso invasivo, las que ocasionan el cuadro clínico. Y dentro de este tipo tenemos a Clostridium perfringens, Vibrio cholera y la Escherichia coli enterotoxigénica, o ETEC. Aquí, bueno, les puse un poco acerca de generalidades antes de que empecemos a hablar propiamente de lo que son los agentes en sí. Y me pareció importante, ahora que estaba viendo las infografías que pasaban antes de comenzar la presentación, todo el papel que tiene el colegio en lo que tiene que ver con la salud humana animal, y eso me sirvió mucho, digamos, como motivación desde el punto de vista de que hoy en día hay muchas iniciativas que involucran no solamente lo que tiene que ver con la salud animal y humana, sino también lo que tiene que ver con todo lo que es medio ambiente. Y es importante aquí no perder de vista el hecho de que no somos entes aislados y que todo está integrado, todo tiene un efecto, y cualquier alteración a nivel del medio ambiente puede tener repercusiones tanto en la salud animal como en la salud humana. De hecho, el incremento en los últimos años de la zoonosis y la aparición de enfermedades emergentes que se creían que ya no estaban, digamos, afectando al ser humano, o que incluso enfermedades que antes no afectaban al ser humano y que ahora sí, tienen mucha incidencia y mucha relación con el desequilibrio que hay en esta triada en particular. Entonces, la zoonosis se ha visto incrementada mucho, sobre todo por el tema del incremento de la ganadería intensiva, y todo esto ha tenido repercusión en que obviamente al ser muchos de los enteropatógenos parte de la biota que tienen los animales de granja dentro de su tracto gastrointestinal, al incrementarse la producción de desechos que son potencialmente infecciosos porque tienen patógenos entéricos, esto también se ha visto reflejado en que ha habido mayor cantidad de contaminación, tanto a nivel de siembras, a nivel del procesamiento de todo lo que tiene que ver con las carnes de estos animales, y obviamente también ha habido una incidencia en el aumento de la enfermedad en la persona. También el tema de los promotores de crecimiento, que es un tema pues muy interesante desde el punto de vista
de las implicaciones que tienen. Más adelante vamos a ver un poquito más. Y bueno, obviamente también hay factores sociales como hacinamiento, pobreza, desnutrición, que también han tenido incidencia en el incremento de la enfermedad. De las enfermedades, sobre todo las enfermedades diarreicas. Y lo que tiene que ver en relación al medio ambiente, el calentamiento y el efecto invernadero también han favorecido la proliferación de bacterias como Vibrio cólera, ya que eso, digamos que esto tiene incidencia en el calentamiento de las aguas de los mares. Aquí, bueno, era como para comentarles un poquito, si hablábamos de lo que tenía que ver con los promotores de crecimiento, estos promotores de crecimiento, el efecto que tenían o que tienen es que implican el uso de ciertos, por decirlo así, productos farmacéuticos que pueden ser antibióticos o derivados de antibióticos y que pertenecen a familias de antibióticos de uso humano. El problema con esto es que ciertamente a veces cuando son usados para, digamos, fomentar el crecimiento de los animales de granja o de alguna manera, de manera preventiva, evitar que tener pérdidas a nivel ganadera, también tienen una incidencia porque lo que hacen es crear una selección de esta flora, que es una biota, pero que para el ser humano muchos de estos agentes pueden ser, digamos, potencialmente patógenos, y ha seleccionado a lo largo de los años una serie de bacterias con un perfil de resistencia diferente. Porque son las que sobreviven a todo el uso de estos promotores. Y esto termina llegando a los alimentos, ya sea por los desechos de los animales, por las aguas de riego contaminadas, o ya sea por un tema de manipulación cruzada o contaminación con heces animales a el ser humano y causando enfermedad. Ahí el mayor problema es que entonces tal vez esa salmonela que inició en la gallina y que la gallina fue tratada para prevenir algunas serovariedades de salmonela que producen letalidad en animales avícolas, terminan, digamos, dejando genes de resistencia que pueden terminar migrando a otras serovariedades que infectan al ser humano. La zoonosis, bueno, como ya sabemos, son enfermedades que tienen, digamos, la característica primordial de que son transmitidas desde el animal a la persona, ya sea desde el punto de vista de la manipulación del animal en sí, y ahí entran los veterinarios que manipulan diariamente muchos animales que bien pueden estar con algún tipo de patología, pero también, como ya les he comentado, muchos de estos agentes están ya integrados en la biota de los animales. Entonces, desde el punto de vista de esa enfermedad que puede producirse tan solo por la manipulación, pero que también puede producirse a través de la manipulación o el procesamiento de los alimentos que se derivan de estos animales, o incluso subproductos que se obtienen de estos animales, en el caso, digamos, del ganado, que puede ser la carne, pero también puede ser la leche, de los avícolas, de las gallinas o los pollos, es la carne, pero también pueden ser los huevos, puede ser otros derivados, y también el tema de la contaminación a nivel de la manipulación de esos alimentos, y por último, el tema de la contaminación que se puede dar a través de las aguas de riego en granjas, digamos, que manejan tanto la ganadería como la parte avícola. Y también esa creencia de que pues generalmente los desechos
del ganado se usan como abono para riego de siembras, lo cual que también puede ciertamente terminar haciendo que las bacterias lleguen a el ser humano. Y esto ha pasado mucho en brotes, no es nada raro encontrarse, digamos, vegetales o legumbres contaminados con heces de ganado y que producen brotes por salmonela, por Clostridium, por Campylobacter. En cuanto a lo que es la normativa a nivel de país, en Costa Rica tenemos una normativa, perdón, que cubre, por decirlo de alguna manera, lo que es la vigilancia de la salud. Entonces, este reglamento primero tiene la licencia como laboratorio oficial del Ministerio de Salud y bajo este precepto, digamos, hay un trabajo en conjunto con muchas instituciones, entre ellas la Caja Costarricense de Seguro Social y la Red Nacional de Laboratorios, que abarca de la Caja y laboratorios privados, los cuales refieren las cepas que están establecidas en este decreto como agentes de notificación obligatoria. Entonces son referidas a la licencia para su confirmación y su tipificación, lo cual es importantísimo desde el punto de vista epidemiológico porque logramos primero saber qué es lo que circula en el país, qué serovariedades están causando enfermedad, pero que también nos apoya desde el punto de vista de brotes y de funciones porque permite ser una guía para establecer si hay un nexo epidemiológico en casos de intoxicación de enfermedad transmitida por alimentos que involucran grupos de personas. Y ya, digamos, para terminar con lo que son las generalidades, sí considero importante mencionarles cuáles son los tipos de gastroenteritis bacteriana que, digamos, más comunes. Tenemos la gastroenteritis tipo secretora, la tipo inflamatoria y la tipo invasiva. Entonces, dentro de estos distintos tipos de enfermedad diarreica, cada una tiene sus características muy peculiares. Por ejemplo, la secretora, que es un tipo de diarrea acuosa, el mecanismo de acción es por toxinas, o sea, las enterotoxinas liberadas por la bacteria, y lo que hace es generar un incremento de liberación al lumen intestinal de líquidos y electrolitos. ¿Qué tipo de bacterias se asocia mucho a este cuadro? Vibrio cólera, como ya se los había mencionado, que digamos que la principal vía de acción es la toxina colérica, y Clostridium perfringens. En cuanto a la inflamatoria, es un tipo de diarrea que tiene leucocitosis y también tiene presencia de eritrocitos, y en este caso es algo invasivo. Entonces la bacteria invade el enterocito, como ya se lo comenté, causa inflamación. Esto produce extravasación de leucocieritros al lumen intestinal y es el tipo de diarrea característica de Campylobacter y Salmonella. Sobre todo la Salmonella no TIFI, porque la TIFI es un cuadro más bien del tipo invasivo nada más, pero invasivo desde el punto de vista de no causar inflamación, sino invadir, migrar a otros desde el lumen intestinal, atravesar la barrera y pasar a sangre. Entonces, esto es característico de Salmonella TIFI y Paratifi, que tienen la capacidad de producir fiebres tifoides. Ahora sí, ya propiamente en lo que son los agentes que nos interesan el día de hoy, voy a comenzar con la salmonelosis, que es la enfermedad producida por salmonela. Salmonella tiene cerca de 2.800 o 900 serovariedades conocidas. Hay algunas serovariedades que se asocian exclusivamente a enfermedad en humanos. Hay otras serovariedades que se relacionan exclusivamente a enfermedad en animales, y muchas son causantes de mortalidad en animales. Sobre todo hay dos serovariedades muy particulares
que son la Salmonella gallinarum y la Pulorum, que se asocian mucho a muerte de lo que son pollos y aves en general. Pero en el ser humano, digamos, por decirlo de alguna manera, salmonela puede causar varios cuadros. Está el cuadro de la gastroenteritis como tal, que se asocia a una dosis infecciosa un poco más baja de 1000 bacilos aproximadamente. Y también está, bueno, y digamos que dentro de su sintomatología adicional a la diarrea, tiene presencia de náuseas, de vómitos, diarrea, fiebre, escalofríos y dolor, un fuerte dolor abdominal. Y tenemos lo que es la parte de las fiebres entéricas, en la cual la dosis infectante es mucho mayor porque si tenemos una dosis infectante mayor de una bacteria que tiene la capacidad de migrar a sangre como salmonela, realmente no solamente la salmonella tifi puede producir un cuadro de septicemia, también lo puede producir otras 0 variedades, solo que la salmonella tifi en particular tiene la capacidad de quedarse, digamos por decirlo así, de usar al humano como reservorio y establecerse en la vesícula biliar y permanecer ahí excretando durante meses y hasta años, digamos de manera cíclica, aunque la persona esté asintomática. Pero las otras salmonelas también pueden producir un cuadro de salmonelosis en sangre y en un 10% de los casos puede transformarse en un cuadro grave. La salmonelosis en los humanos, bueno, digamos que a nivel mundial, salmonela está distribuida en casi que todo el globo. Yo creo que solo podemos sacar a los países, lugares muy fríos como la Antártida, estos continentes en los que por la temperatura, pues son muy pocos los microorganismos que sobreviven, pero realmente hay países en donde hay una muy, muy alta incidencia, sobre todo en los países de África, pero realmente en América Latina tenemos muchísimas salmonelosis. Vean que aquí la Organización Mundial de la Salud habla de que se enferman cada año cerca de 550 millones de personas. Y de estas, al menos la mitad, casi 220 millones, son niños menores de 5 años. Entonces, a nivel mundial es como la 4ª causa de diarrea. Yo creo que puede estar superada por virus y por, digamos, por decirlo así, entre shigellosis y campylobacter, causando diarrea. Y lo que es a nivel de país, en Costa Rica pues tenemos una prevalencia significativa. Estos son, digamos, aislamientos recibidos de los laboratorios de la Caja, como ya les comenté, para su confirmación y serotipificación. Y tenemos, digamos, una cantidad importante, como pueden ver aquí a lo largo de los años ha ido aumentando la referencia de cepas para su tipificación, pero también es importante mencionarles que el incremento de la salmonelosis extraintestinales también ha sido significativo a lo largo de los años. Y aquí es como para que vean un poco, si uno busca decir en qué provincias del país hay más incidencia de salmonelosis, podríamos pensarlo desde el punto de vista del Cantón Central, de San José, porque digamos que hay muchas ventas de comida y las ventas de comida se asocian mucho sobre todo ventas de comidas como pollos fritos y este tipo de pollos que a veces se consumen y no están bien cocinados y que son como la principal fuente de infección, pero también el consumo de mayonesas artesanales ha contribuido mucho al incremento. Y también, obviamente, aquí se puede ver lo que son, digamos, la población migratoria o personas que no tienen un lugar de residencia claramente establecido.
En cuanto a lo que es transmisión animal-humano, pues aquí les puse un par de ejemplos, hay muchos, realmente aquí en el INCIENSA hemos recibido para colaboración con instituciones como SENASA, los hemos apoyado para hacer serotipificación de salmonelas aisladas en monos, en geckos, en tortugas, en para ver, yo creo que eran monos, geckos, tortugas, principalmente. Pero, sin embargo, sí, incluso tuvimos un caso de una chiquita que se enfermó de salmonelosis y en las heces de la tortuga que tenía en su casa como mascota se encontró la misma salmonela, o sea, se hizo en aquel entonces Pulfil y se demostró por PCR campo pulsado de que tenían una compatibilidad de un 99%, es decir, que era la misma serovariedad y que la chiquita se había enfermado por lo que es la manipulación de las heces de sus mascotas. Pero aquí también, lo puse porque hay estudios de la Universidad Nacional que también hemos hecho algunos trabajos apoyándolos a ellos, que demuestran el gran potencial que hay de infección a partir de las heces de los monos, sobre todo en los parques nacionales, no solamente de Salmonella, sino de Campylobacter, Shigella y Escherichia coli. Salmonella, pues la persona puede estar con sintomatología, pero también pueden ser portadores asintomáticos. La mayoría de los enteropatógenos tienen un lapso de portación asintomática y si esas personas manipulan alimentos, eso incrementa la exposición y el riesgo de que transmitan la enfermedad digamos, a otras personas, pero es importante que puedan ver aquí que hay diferentes reservorios, desde pavos, ganado, hay variedades de serobares de salmonela que enferman al cerdo, como la Salmonella typhus, pero que también pueden enfermar al humano. Hay otras que pueden producir incluso abortos en caballos, en ovejas, pero también hay otros reservorios, hasta en erizos se han detectado salmonela. Y esta era la que les comentaba, la Salmonella gallinarum, que es la principal causante de la tifosis aviar, que es una enfermedad que afecta a pollo de granja, pero que también produce alta mortalidad. De hecho, lo que son las exportaciones de aves o de derivados de aves como pollos, generalmente se exige a nivel internacional que se demuestre que el alimento está libre de Salmonella gallinarum y de Pulorum, por el riesgo de llevar la serovariedad a esos países. Esto era más o menos para que vieran, digamos, distintos tipos de serovariedades, donde estas 3 primeras o 4 primeras son las más comunes en humanos, Enteritis, Typhimurium y la variante Typhimurium, pero aquí lo que yo quería que vieran era que estas diferentes variantes han sido identificadas también en alimentos de origen animal que son para consumo humano. Y esto es la parte, digamos, que justifica el cómo las personas pues adquieren la salmonelosis, incluso en vegetales, pescados, mariscos. Y también desde el punto de vista veterinario, también han sido aisladas estas serovariedades en heces de animales que son manipulados, digamos, por veterinarios. Y lo mismo en ambientes y en piensos. También en mapaches, en cetáceos, se han aislado salmonelas. O sea, realmente salmonela, hay muchas serobares que están instalados como parte de biota en algunos animales, no necesariamente causándoles enfermedad, pero que sí pueden potencialmente causársela al ser humano y a las personas que los manipulan.
El modo de transmisión, pues ya lo hemos dicho, la ingestión de alimentos o aguas contaminadas. Aquí hay contacto con mascotas, con animales de granja, el contacto de los niños y también de las personas con los alimentos y fertilizantes preparados con desechos. Muchos son, digamos, hay uno que yo no sé si es gallinacia o algo así que me parece, tal vez ustedes, digamos, como veterinarios los conocen mejor, pero que utilizan muchos de las heces de las gallinas para hacer productos, igual también restos de gallinas, los procesan todos juntos para hacer alimentos para otros animales y también para los mismos, digamos, las mismas aves. Y obvio, las comidas callejeras. Y esto es un ejemplo, solo para que vean, alimentos en los que han sido aisladas salmonelas y que han sido asociados a brotes. Desde mantequilla de maní, chocolates, vegetales, frutas y los tradicionales, ¿verdad? Pollo y huevos, generalmente han sido causantes de enfermedades transmitidas por alimentos. Aquí para que vean que también han habido defunciones en las cuales, digamos, esto es solo para evidenciarles un poco que la morbilidad existe por salmonela, es muy frecuente, tiene mucha prevalencia en todo el país, en algunas provincias un poco más que en otras, pero sí está presente causando enfermedad, pero también puede causar defunciones, como es lo que le evidencia este cuadro. Manera de prevención, bueno, digamos consejo para lo que son los veterinarios, podría decirles siempre usar un equipo de protección personal, ¿verdad? El lavado de manos, lo que pienso yo, estas medidas aplican para todos los enteropatógenos que van a haber, salvo tal vez el vibrio, habría que incrementar un poquito más, pero yo pienso que son las mismas básicamente para todos. El usar batas, guantes, lentes protectores y mascarillas. ¿Por qué? Porque puede ser que les pueda salpicar heces en la boca si están revisando algún animal, o en los ojos. Entonces, para protección, mejor usar el equipo de protección completo. Lavarse a fondo y frecuentemente las manos con agua y jabón, sobre todo si se ha tenido contacto con mascotas o animales de granja, enfermos o sanos. Y también es el uso de alcohol después de lavarse las manos y lo que es desinfectar todo el equipo que se utiliza para la revisión médica. Y en cuanto al diagnóstico de laboratorio de salmonela, pues se hace igual una observación microscópica de las muestras. Nosotros tenemos un diagnóstico molecular directo en heces que es un equipo que se llama FILARRAY y que puede detectar cerca de unos 26 diferentes microorganismos, incluyendo bacterias, parásitos y virus. Y sin embargo también nosotros hacemos, digamos, el diagnóstico contra la recuperación del agente por coprocultivo. Entonces, salmonela se inocula en dos medios, uno que se llama XLD y otro macronfilactosa. Se hace identificación de varios tipos. Aquí les puse Vitek, pero también tenemos espectrometría de masas, un maldito. Entonces, con cualquiera de las dos metodologías podemos hacer la identificación del género, y para la determinación de la serovariedad se hace por medio de tipificación serológica, y adicionalmente se hace una prueba de sensibilidad a los antimicrobianos. El siguiente agente, Campylobacteriosis. El siguiente agente, Campylobacter. La enfermedad que produce es la Campylobacteriosis, y esta enfermedad se caracteriza por un cuadro de diarrea, inflamación, dolor abdominal y un cuadro febril. Puede producir un tipo de diarrea muy similar a la diarrea de una shigellosis, es una diarrea disentérica con moco, con sangre. Y la mayoría de las infecciones por enteropatógenos son limitadas, o sea, tienen un cuadro limitado que puede variar entre unos aproximadamente una semana
en cuadros no tan severos a un poquito más en un cuadro grave. En ocasiones requiere de tratamiento de antimicrobianos, sobre todo si las personas tienen algún tipo de susceptibilidad o inmunosupresión. Es recomendable que sean tratados con antibióticos para evitar que el cuadro vaya a migrar a una septicemia. Y generalmente, digamos que es una enfermedad que hay tanto en países desarrollados como en países subdesarrollados. Aquí en Costa Rica tenemos campilobacteriosis y bastante. Se asocia mucho a cerdos y también a pollos. La dosis infecciosa es muy baja, mucho más baja que con salmonela, y el periodo de incubación es de 2 a 5 días. Esto puede variar también dependiendo de la cantidad que haya ingerido la persona. Siempre los periodos de incubación van a verse afectados por la cantidad de alimento contaminado y la cantidad de contaminación que había en la comida. En alimentos con dosis muy altas uno puede ver que se produzcan síntomas en un mismo día, en horas de haber ingerido el alimento. O sea, no periodos de incubación de 2 a 5 días. Pero esto va a depender de eso, de la cantidad que se ingirió y también del sistema inmune de cada persona. Las fuentes de infección son muy parecidas a salmonela, pero aquí, digamos, hago el acotamiento con este queso que ven acá. Nosotros hemos tenido brotes de campilobacteriosis por quesos contaminados. Obviamente lo que se contaminó ahí fue la leche. Cuando se estaba extrayendo de la vaca, seguramente cayeron heces en el momento en que se estaba ordeñando la vaca. Y el queso, como son quesos que no son quesos pasteurizados, pues la salmonela sobrevive si no hay un proceso de pasteurización y termina, digamos, siendo un alimento que puede causar enfermedad. Aquí lo pueden ver mejor, las principales rutas de infección por Campylobacter, digamos, a través de la leche, ¿verdad? Contaminada en el proceso de ordeñamiento, pero también puede ser a partir de lo que es la carne del pollo, porque Campylobacter y Salmonella están dentro de la biota del tracto gastrointestinal del pollo y también el cerdo. Los reservorios, pues hay muchos. Obviamente los vectores siempre son una manera de llevar la contaminación a un alimento, las moscas, tanto para Salmonella, Shigella, como para muchos otros enteropatógenos, pero también gaviotas, se han detectado Campylobacter en animales marinos, en gaviotas, en aves migratorias, también en ganado vacuno, porcino, avícola, y también causa enfermedad en este tipo de animales. De hecho, hay una especie de Campylobacter coli, que es propio del cerdo, y Yeyuni generalmente es del ganado avícola, del pollo. También puede causar enfermedad en mascotas, en gatos y perros, produce una diarrea. Sobre todo esto pasa cuando le damos a las mascotas a comer pollo crudo, pellejos, restos de pollo. Entonces el animal puede enfermarse, pero también puede enfermar a las personas que lo manipulan, que limpian las heces, que recogen los excrementos o bañan al perro. También puede asociarse enfermedad en ovejas y en conejos. Y esto es como para que tengan una idea lo que es el comportamiento en la referencia de Campylobacter al centro de referencia. Bueno, en el 2018 tuvimos más de 70 cepas de Campylobacter jejuni referidas para confirmación de origen intestinal, pero también tenemos cepas de origen extraintestinal, porque Campylobacter, sobre todo la variedad fetus,
se puede asociar a infección en neonatos y puede causar una sepsis, migrar a sangre. Y en lo que se refiere aquí al comportamiento, este año ha habido un incremento bastante significativo también en la referencia a salmonelas y campylobacter para determinaciones de serovariedades y de especies. La manera de prevención, pues ya se las comenté, es exactamente la misma. Los enteropatógenos, básicamente, pues la manera de uno prevenir infectarse, si es la manipulación de uno con el animal, es esta. La otra manera de prevenir y enfermarse con un enteropatógeno es vigilar la comida que ingerimos, vigilar que si son pollos o carnes de cerdo que estén bien cocinadas, si son catering que la comida esté mantenida a una temperatura mayor a 60 grados, y si uno tiene la opción de calentar la comida, pues preferible calentarla también. El diagnóstico de Campylobacter se hace por medio de la observación microscópica de la muestra, y la observación de la tinción de Gram, porque tiene una morfología que asemeja a la forma de una gaviota. Cuando uno observa en una muestra de esa morfología, se procede a hacer un cultivo en agar sangre por medio de una filtración, como pueden ver acá, y se incuba una atmósfera que se conoce como atmósfera microaerofílica. Y esta atmósfera en particular se caracteriza por tener una muy baja concentración de oxígeno, cerca de un 5%, o sea, no es anaerobio, pero sí tiene muchos requerimientos especiales, y también necesita tener una alta concentración de hidrógeno y de CO2. La identificación la hacemos por varias metodologías. Una de ellas es MALDI-TOF, otra es pruebas moleculares. Tenemos un PCR que identifica género y especie de Campylobacter, y también se realiza prueba de sensibilidad a los antimicrobianos. Bueno, en cuanto a Vibrio cólera, que es otro de los agentes de los cuales quería hablarles, bueno, la enfermedad del cólera es muy conocida, la enfermedad en sí. El Vibrio cólera se caracteriza por ser una enfermedad, digamos, asociada a epidemias. Han habido cerca de 8 epidemias a nivel mundial por Vibrio cólera, pero sí es importante decir que el cólera es la enfermedad asociada a Vibrio, Vibrio cólera, pero es importante hablar que el Vibrio cólera epidémico es solamente perteneciente a 2 serogrupos, el serogrupo O1 y el serogrupo O139. ¿Qué quiero decir con esto? Que nosotros aquí tenemos en circulación, digamos, cepas de Vibrio cólera, pero que no son O1 ni O139, por lo cual no es cólera epidémico, pero la enfermedad sí se da. Se relaciona mucho con personas que ingieren pescado, ¿verdad? Pero ya más adelante vamos a ver que también se puede asociar con ciertas prácticas que son de riesgo. Bueno, el cólera se caracteriza por ser un bacilo mótil que tiene ciertos requerimientos de sodio para su multiplicación. Aparte de que, bueno, tiene 2 biotipos que han sido los que se han identificado en las distintas epidemias, siendo el biotipo clásico el que produce los cuadros más severos. Incluso se asocia más al famoso cólera gravis, que es el cólera famoso de tipo agua de arroz, que apenas corresponde a un 2% de los casos, pero que sí puede, si no es tratado, producir fallecimiento. El 75% de los casos cruzan con una infección que puede ser asintomática o con síntomas muy leves, que más adelante se los voy a mencionar, pero esto es para que vean que a nivel mundial, digamos, han habido cerca de más de 2,5 millones de casos desde el 2011 hasta el 2021 en países, en un país como Yemen,
donde el cólera es endémico, o sea, ya no hablamos de algo epidemia, como lo que estaba, digamos, pasando en Haití, sino que ya pasaron de ser epidémicos a quedarse establecidos como endémicos. En países como India siempre hay casos aislados de cólera, pero también en algunos países de África. Y en cuanto a las defunciones, aquí pueden ver que Haití está en el tercer lugar con defunciones, más de 5.000 casos fallecidos en los dos pasados brotes que tuvieron, brotes epidémicos, aunque por eso siempre se mantiene la vigilancia del cólera porque está en la región. De hecho, hubieron casos en República Dominicana, que está ahí cercano a Haití. En Costa Rica, afortunadamente, desde el 97 no tenemos ningún caso, no ha habido ningún brote. De hecho, solamente hubieron 2 brotes, uno durante la campaña de 1856 y cuando hubo el brote a nivel de Centroamérica y Suramérica, que fue en los 90. La epidemiología, pues el vibrio cólera, digamos que si se ingiere en un alimento, se requiere una dosis que va desde 10 a la 4 y 10 a la 8 bacterias por mililitro o miligramo de alimento, pero sin alimentos la dosis infecciosa es bastante alta. Entonces, a pesar de todo, si la gente se enferma, el bacilo se multiplica muy rápidamente. El periodo de incubación puede ir de 24 a 48 horas, pero también, como ya se los dije, va a depender del inóculo y la susceptibilidad de la persona. Y la forma de transmisión, el periodo de transmisión, incluso una persona enferma de cólera puede estar excretando cólera y no tener síntomas todavía. Porque puede estar en este periodo, aquí esta ventana de 2 días y puede estar contaminando a otras personas. Normalmente cuando se tratan a las personas con antibióticos, ese periodo en el que la persona puede estar excretando vibrio anterior o posterior a ya tener un cuadro clínico, se va a reducir significativamente de semanas a solo días. Las manifestaciones, bueno, una diarrea profusa, secretora, de alta tasa, o sea, es una diarrea de más de 6 a 8 deposiciones en menos de 24 horas, la persona se deshidrata muy rápidamente, se produce una volemia, una disminución del volumen sanguíneo, y también hay mucha pérdida de electrolitos, sobre todo potasio, y todo esto termina desencadenando un cuadro de acidosis metabólica que lleva a un fallo renal y un colapso circulatorio, así como un choque hipovolémico. Entonces, en el caso del cólera grave, la muerte de personas no tratadas es cerca del 50%, sobre todo en niños, ¿verdad? Los vehículos de infección, pues muchos ya lo sabemos, agua contaminada, vegetales regados con aguas contaminadas, igual que la mayoría de los enteropatógenos, lo que es la ingesta de pescado crudo, ceviches, sobre todo en ventas callejeras y sobre todo si hay declarada un brote de cólera, pues no es nada recomendable seguir ingiriendo este tipo de alimentos como ceviches en ningún lugar en caso de que hubiera un brote. Y eso es mucho de lo que pasó en Perú y es mucho de lo que pasó en países en donde normalmente el consumo de pescado no se controla y hay brotes declarados de la bueno, aquí pueden ver el comportamiento. Esta referencia aquí se incrementó mucho con el cólera en Haití. Más bien este gráfico no tuve chance de actualizárselos, pero aquí en el 2022 ingresaron cerca como de tal vez unas 16 o 17 cepas de vibrio. La mayoría de ellas, como unas 9 o 10, se identificaron como vibrio cólera no O1, no O139, pero sí circula y se encuentra en alimentos de consumo, como pescados. Riesgo ocupacional, me encontré esto muy interesante, que asocia mucho lo que es los cuadros de vibrio cólera
a lo que es la manipulación de animales acuáticos. Entonces, lo que un alto riesgo siempre ocupacional para aquellas personas que tienen acuicultura, sobre todo cría de camarones y peces, o de animales, ventas de animales acuáticos. Aquí también de manera indirecta, obviamente, los veterinarios que dan apoyo y soporte a todo este tipo de actividades de alguna manera, porque cuando hay fallecimientos de peces, digamos, es importante verificar si no, porque también puede causar mortalidad digamos, de peces y de camarones. Entonces, si en algún momento se topan con algo así o que animales acuáticos fallecidos y no se sabe la causa, podrían sospechar de que pudiera ser un vibrio cólera, ¿verdad? Y también en ranas, aquí me encontré este artículo muy interesante que hablaba acerca de la transmisión a humanos a partir de ranas. Entonces, también las personas que tienen mascotas un poco más exóticas tienen un alto riesgo, y obviamente estas personas también pues llevan sus mascotas a veterinarios. La susceptibilidad del vibrio, pues la desecación, la ebullición, pH muy ácidos, es una manera de destruirlo, de controlarlo. El uso de cloros y otros desinfectantes. En el caso de Costa Rica se hizo una estrategia de tratamiento de antibióticos, digamos, con antibióticos específicos, cuando fue el brote de los 90, y con ello se logró controlar la epidemia. Pero igual es algo que tiene que ser vigilado, digamos, de cerca. No es como tomar antibióticos de manera indiscriminada. Ya sabemos el peligro que implica esto, porque igual incluso en medio epidemia de cólera de los 90 hubo una aparición de resistencia, por lo cual hubo que cambiar, digamos, el tratamiento que se estaba implementando en ese entonces. Pero lo que se hacía era como tratar a los enfermos para limitar la excreción de la bacteria y tratar a los contactos. La prevención es igual, o sea, cuando yo les pongo aquí prevención, es la prevención que se relaciona con la manipulación. Obviamente la prevención que se relaciona con el consumo de alimentos es diferente, es tener conciencia de que si hay un riesgo de comer una comida, comer pianguas. Han habido brotes, digamos, de pianguas o de huevos de tortuga, de vibrio mimicus, otras variedades de vibrios, porque obviamente se está comiendo crudo y conlleva un riesgo. El diagnóstico de laboratorio del vibrio es la observación microscópica de las muestras de heces, porque tiene motilidad, es una bacteria con una alta motilidad. También usamos lo que es el diagnóstico molecular de las heces con Filler-Rey, pero se hace igual el aislamiento del agente. Si se confirma, digamos, hace el cultivo en 2 medios, en un agar que se llama TCBS, que es un agar diferencial y específico para vibrios, y agar sangre. También hacemos identificación por métodos moleculares, que generalmente para esto necesitamos el cultivo, pero también se hace identificación con espectrometría de masas y la tipificación serológica. Los métodos moleculares sí nos permiten decir rápidamente si es vibrio cólera, si hay presencia de la toxina colérica y si es el biotipo, el TOR. Y además a eso se le hace siempre la prueba de sensibilidad a los antibióticos. Y ya el último microorganismo que tenía para presentarles el día de hoy es el que produce la clostridiosis, es el Clostridium perfringens, el agente causal, y se asocia a diferentes cuadros de enfermedad que tienen importancia tanto a nivel clínica como a nivel veterinario. La clasificación de Clostridium perfringens se basa en los diferentes tipos de toxinas. Es parecido a Clostridium botulinum o Clostridium difficile,
son anaerobios que producen toxinas y estas toxinas pueden causar enfermedad que puede ir desde enfermedad leve a enfermedad muy grave. En el caso de perfringens hay 5 toxinotipos. Cada uno se caracteriza por la presencia de una toxina en particular. En humanos se han dado estos 3 tipos, el A, el A, el C y el D, que se caracterizan por porque todos tienen la toxina alfa presente, pero pueden haber muchas combinaciones de toxinas. De hecho, hay, como pueden ver acá, otros tipos de toxinas como la toxina enterotoxina de Clostridium perfringens, es una citotoxina enterotóxica, que es la que produce el cuadro principal en las personas. Es un periodo de incubación muy rápido, puede ser hasta menos de 8 horas después de ingerido el alimento. Se caracteriza por ser un cuadro de diarrea, dolor abdominal, calambre o retortijones, no tiene fiebre y generalmente es un cuadro autolimitado. Entonces, digamos que a nivel para tener epidemiología es un poco más difícil con Clostridium. Hace años nos ingresaban muchos brotes por Clostridium perfringens, porque era un tema muy relacionado a fiestas y a catering, el consumo de arroz con pollo, cuando son en grandes cantidades y no se pueden mantener a una temperatura mínima de 55 grados, eso favorece la multiplicación del Clostridium. El Clostridium se encuentra en el tracto igual gastrointestinal de muchos animales, del ganado, del pollo, del cerdo, y también otros animales de granja, pero digamos que los de consumo humano, si no se cocinan adecuadamente o si no se mantienen a una temperatura adecuada, eso favorece la multiplicación de la bacteria. Cuando el alimento es ingerido, la bacteria en sí no causa enfermedad, pero esta bacteria, por acción de los ácidos estomacales, tiende a hacer un proceso que se llama esporulación. Tiende a producir algo que se conoce como una estructura de protección o de resistencia que se llama espora. Y esta espora pasa todo el estómago y cuando llega al intestino, que hay ahí una flora muy amplia y es una flora que favorece la proliferación de anaerobios, ella germina y en ese proceso de germinación también libera productos de desecho. Entre esos productos de desecho está la toxina, esta toxina CPE, que desencadena todo un cuadro. También hay la gangrena gaseosa, que es producida por la toxina A, la enteritis necrótica, que es producida por el tipo C, que involucra a 2 toxinas, la alfa y la beta, la gangrena intestinal, que es la tipo D, que se asocia a la toxina alfa y a la éxino. Entonces, dependiendo de si es capaz de establecerse o no en el intestino, porque para que se den estos cuadros ya tiene que haber un establecimiento de la bacteria con estos genes de producción de estas toxinas a nivel de los enterocitos, quedarse establecido ahí como parte de la flora. Nosotros hay que recordar que digamos que internamente el porcentaje de flora anaerobia es muy alto, y esto favorece, digamos, que se compliquen los cuadros a nivel de complicaciones intestinales. Y la toxina CPE, la enterotoxina, que es la que causa el cuadro habitual en humanos, aquí pueden ver la morfología, se asocia entre un 5 o un 15% de enfermedades gastrointestinales. ¿Qué es lo que pasa? Que como el cuadro es muy rápido, de evolución muy rápida y también
cuando ya se pasa el efecto de la toxina, normalmente la persona ya se empieza a sentir mejor, casi nunca la gente busca atención médica. Entonces, por eso son el subregistro con Clostridium perfringens es muy alto, pero sí tiene mucha prevalencia. Son esos cuadros de diarrea con mucho gas, que la diarrea es muy espumosa, entonces cuando uno tiene un cuadro así, tiene que sospechar que lo que tiene es una clostridiosis. En animales se ha detectado la presencia como biota normal en la gran mayoría de los animales de granja. ¿Qué es lo que sucede con los animales? Que esa biota que ya está establecida como normal puede sufrir alteraciones cuando cambiamos la alimentación, cuando le damos al animal alimentación que puede contener heces de otros animales, entonces estamos ahí produciendo, ingresando nueva biota de competencia que puede alterar la que ya está establecida, pero también puede desencadenar cuadros de enfermedad en los animales. Además de que también el dar promotores de antibióticos como promotores de crecimiento también puede tener incidencia en esto, porque esos promotores van a erradicar mucha flora, mucha biota normal, y esto elimina la flora de competencia, lo cual hace que, digamos, bacterias que tienen normalmente cierta resistencia, como los anaerobios, puedan proliferar en altas cantidades y empezar a producir toxinas. Y esto puede causar enfermedad y muerte de animales de granja. Y aquí es como un ejemplo para que ustedes vean algunos, el Clostridium tipo A en animales puede producir clostridiosis intestinal equina, enteritis hemorrágica en potros, terneros, vacas, enterotoxemia hemolítica aguda en potros, enfermedad hemolítica mortal en ovinos y bovinos. Mientras que el B, el C y el E pueden producir disenterías en cordero. Esta enfermedad de Roney-Marsh que afecta riñón en ovejas, la enterotoxemia, perdón, aquí me faltó ver una A, hemorrágica en corderos, lechones y potros, y enteritis hemorrágica necrótica en terneros. Entonces, digamos, en resumidas cuentas, puede haber también enfermedad grave en animales y también el riesgo veterinario, el que está atendiendo a esos animales enfermos. Yo creo que incluso puede ser no sé, tal vez me equivoque, pero podría ser algunos de los que causan las torsiones de intestino en caballos que les producen mortalidad. Bueno, aquí les puse también unos artículos de enterotoxemia bovina, pero sí me pareció muy interesante porque también Clostridium perfringens puede causar enfermedad en animales, en perros, en mascotas. Aquí como agente causante de diarrea en perros, y me puedo imaginar que también lo puede hacer en conejos o en gatos, animales, digamos, domésticos. El diagnóstico se hace por la observación de la morfología, de las estructuras de las esporas, porque Clostridium tiene esporas, como aquí se ve, que son subterminales, o sea, la espora se empieza a formar antes del extremo. Entonces, esta estructura es muy característica. La mayoría de los anaerobios que producen esporas tienen esporas muy peculiares, botulinum, tetani, tienen, digamos, el proceso de esporulación es diferente entre sí, el tipo de bacilo es distinto, producen una doble hemólisis en agar sangre, o sea que por eso casi que la mayoría de los cuadros tienen alguna cosa hemorrágica, porque tiene toxinas hemolíticas que pueden destruir eritrocitos. Y se utiliza este medio TSC, triptosa sulfitocicloserina, para hacer el aislamiento y hacer pruebas moleculares. Entonces la detección molecular, que es un PCR punto final, nos permite detectar género, especie. Bueno, realmente detecta la toxina alfa, que es esta que les puse acá, que está en todos los toxinotipos de Clostridium, y detecta esa toxina, y además detecta la toxina CPE,
pero igual también tenemos para detectar Epsilon, iota y la toxina beta. Hay otra toxina que es la beta 2, que también causa enfermedad en humanos, pero que realmente es muy poco conocida hasta el momento. Bueno, eso sería todo lo que tenía para presentarles de enteropatógenos asociados a zoonosis y que pueden representar un riesgo ocupacional para las personas que trabajan con animales, tanto de granja como domésticos o mascotas, y eso incluye al gremio de los veterinarios. Eso sería todo. No sé si tienen alguna consulta o alguna duda para mí. Muchas gracias, doctora. Sí, sí tenemos unas duditas. Nos Okay. preguntan en el chat que qué se debe las distintas manifestaciones diarreicas de la campilobacteriosis dependiendo del país. ¿A qué se debe, perdón? Las distintas manifestaciones diarreicas de la campilobacteriosis que dependen del país. Bueno, realmente no es que hayan distintas manifestaciones diarreicas. Campylobacter, yo creo que en algunos países es la primera causa de diarrea, en países como Argentina, como Chile, tienen una alta incidencia y prevalencia de Campylobacter. Normalmente el Campylobacter más asociado a enfermedad en humanos es la especie Yeyuni, y la Yeyuni, digamos que el Yeyuni viene de yeyuno, ¿verdad? O sea, ha sido, digamos, aislada en el intestino, causando este cuadro diarreico. Normalmente es una gastroenteritis disentérica que puede pues, durar varios días. El cuadro más complicado tal vez cuando migra sangre se trata más de alguna otra especie como la fetus, que es así por tamaño y todo, es una especie que tiene más facilidad de extravasarse, ¿verdad? Yeyuni son muy pocos los casos que se asocian a una septicemia. E. coli, que es la otra especie que circula mucho en el país, no ha sido asociada a septicemia. También hay Campylobacter oxaliensis y intestinalis, ambos han aparecido en los últimos meses o años, digamos, causando diarrea, pero normalmente son diarreas que sí son autolimitadas. El organismo llega a controlarlos. El mayor problema a veces puede ser alguna complicación como el síndrome de Guillain-Barré. El síndrome de Guillain-Barré se asocia no solamente a Campylobacter, también se asocia a virus como Epstein-Barr y algunas infecciones parasitarias, pero en Guillain-Barré también puede, asociado a Campylobacter, también puede producir un cuadro de parálisis ascendente. Entonces, no sé si contesta la consulta o si necesita alguna otra aclaración, pero ciertamente, digamos, aquí circula mucho hacia, digamos, la zona de San Ramón, digamos, del área de tracción del Escalante Pradilla, pero sobre todo se relaciona mucho a la gente que tiene cría de cerdos o al consumo de carne de cerdo o de pollo que no fueron bien coccionadas. Perfecto, doctora, muchas gracias. También nos preguntan que, nos hacen un comentario, unas preguntas. Dice, buenos días, muchas veces en mascotas los propietarios le dan comida que podría estar contaminada o mal cocinada. Vienen con diarreas y pocas veces se envían a cultivar las heces. Los reportes que nos dan usualmente identifican la bacteria y tienen antibiograma. ¿Considera que sería importante tipificar estos aislamientos para ver si las personas están en riesgo de lo que están consumiendo y si estas muestras se pueden remitir al INCIENSA? Ok, bueno,
Hay varias cosas ahí con respecto a eso. Sí, normalmente mucha gente tiene el hábito de darle, como en algún momento a lo largo de la charla lo comenté, de darle a las personas, a las mascotas, a los perros sobre todo, restos crudos de comida como carnes, sobre todo pollo. Yo pienso que el de mayor riesgo es el pollo crudo. Y no solamente podrían enfermarse de Campylobacter, sino también de salmonelosis. Yo pienso ahí que el principal asunto es el tema de educar a las personas, que si le van a dar alimento, digamos, de consumo, de que si no les van a dar, digamos, los alimentos comerciales, sino que les van a dar comida de la que se consume en la casa, que al menos sea comida que esté bien cocinada para evitar que el animalito se enferme. Ciertamente hay un alto riesgo de que si el animalito se enferma de un Campylobacter o una salmonela, se pueda enfermar, digamos, la misma familia, o sea, en la misma casa, niños o adultos que manipulan al animalito o a las heces, recogen las heces del animalito, pueden enfermarse. Sí es importante la vigilancia, sería importante saber que si han habido casos de diarrea en la casa, sería importante saber si fue por la mascota que la persona se enfermó, porque puede ser que la mascota fuera el caso primario y digamos que las personas fueron como consecuencia de esa enfermedad inicial del perrito, o sea, un brote intrafamiliar que incluye a la mascota. Nosotros en Inciensa, pues sí, yo comenté que hemos hecho algún tipo de apoyo, trabajo en conjunto con la gente de la Universidad Nacional o incluso con SENASA, identificando ciertas serovariedades, sobre todo de salmonela. No trabajamos de rutina lo que es la serotipificación de muestras de heces de animales. Desgraciadamente es por un tema de que no nos damos abasto, empezando por lo que es la parte clínica, y es como, digamos, nuestra prioridad como laboratorio del ministerio está más orientada a lo que es la vigilancia epidemiológica de la enfermedad en humanos, no en animales. Pero también se puede tal vez ver con otras instituciones como SENASA o como la Universidad Nacional, que la escuela tal vez pueda hacer algún tipo de estudio al respecto y más o menos determinar en el caso de enfermedad en mascotas, en perritos, qué serovariedades de salmonella puedan estar ahí involucradas. Digamos, yo no podría, desgraciadamente, ofrecer ese tipo de apoyo porque realmente es mucho lo que entra de clínica y realmente los reactivos y todo para hacer tipificación son reactivos difíciles de conseguir y de alto costo. Entonces los tenemos de cierta manera más restringidos a lo que es lo relacionado con clínica humana. Y porque también esa principalmente es nuestra función. Pero sí podría tratar de verse de alguna manera, si involucra un brote ya familiar, ahí en esos casos sí podría hacerse el estudio y ver si fue la mascota, si estuviera la mascota enferma, si fue la mascota. Ya en algún momento se hizo con un caso de una chiquita que se enfermó de salmonela por una tortuga y se tipificó la salmonela de las heces de la tortuga y de la chiquita para determinar si había sido la fuente de infección. No sé si eso contesta la consulta. Sí, doctora, perfecto. Esas serían las únicas 2 consultas que tenemos. Muchas gracias por acompañarnos hoy. Bueno, con muchísimo gusto. Tenemos una consulta más que acaba de entrar.
Dice que los médicos veterinarios que trabajan en los mataderos recibiendo los animales vivos y los examinan aseguran el correcto manejo del transporte, estadía, la matanza y el destace. En ese tiempo verifican que el animal esté saludable o enfermo. Dependiendo de eso, decide si la carne o el producto animal es inocuo para el consumo humano o no. ¿Cómo Mm. podría afectar a la sociedad costarricense si no hubiera un profesional de salud animal verificando esto? Ah, no, es súper importante. O sea, podría, de hecho, digamos, ahí aclaro un poco el tema de, porque siempre hay un tema de lo que es el HACCP, el procesamiento que se le da al, digamos, al animal desde que, digamos, se sacrifica el animal hasta que se hace todo lo que es la extracción de los intestinos, que es la principal fuente de contaminación de la carne. Si el animal está enfermo, y obviamente esto representa un alto riesgo para la salud humana, y es importante que haya un profesional a cargo de vigilar digamos, la calidad de los alimentos, de las carnes que van a llegar a la mesa del consumidor. Eso es importantísimo. Y SENASA también, creo yo, tiene una función muy relevante en todo lo que tiene que ver con esa vigilancia. Ciertamente hay algo que no hay que perder de vista, y es que todos estos enteropatógenos están, a veces pueden estar causando enfermedad en el animal, y en ese caso se puede evidenciar por un profesional que puede determinar que el animal no es apto para consumo humano. Pero también no hay que perder de vista que todos estos, muchos de estos enteropatógenos están como flora normal en el tracto gastrointestinal, y no necesariamente el animal está enfermo. Puede ser que uno vea al animal sano, y el proceso de manipulación de lo que es esa carne, cuando se hace la evisceración, se dé contaminación de la carne, y eso también es, digamos, un peligro potencial para el ser humano. Realmente muchos de los brotes que han habido de, por ejemplo, E. coli 157, salmonela, fue de carnes que eran aptas para consumo humano desde el punto de vista de que el animal no estaba enfermo, pero fue en este procesamiento de las carnes en donde se dio el proceso de contaminación. Entonces, ahí pienso yo que el tema, si bien hace falta un profesional que vigile la calidad de la carne y que sea apta para consumirse, también hace falta vigilancia a lo largo del resto del proceso, de lo que es esa carne hasta que llega a la mesa del consumidor, cómo ha sido manipulada, sobre todo lo que tiene que ver con el procesamiento de estas carnes, que hacen carnes molidas o que hacen chorizos. A veces ahí mezclan distintas carnes y distintos restos de cosas, y a veces ahí es un punto en donde las carnes pueden contaminarse, porque hay mucha manipulación humana del producto. Yo felicito más bien la labor que está realizando el Colegio de Médicos Veterinarios. Me encantaron esas infografías. Es importante ver que los profesionales veterinarios también tengan un papel vital dentro de lo que es todo el sistema de salud, porque, digamos, no es solamente el tema del cuidado de las mascotas, es también el tema del cuidado de los animales de granja, que terminan siendo básicamente, digamos, la fuente de consumo de la mayoría, y es básico tener la seguridad de que haya un profesional vigilando la calidad de estos productos. Ahora sí, doctora, muchas gracias. Esa sería ya la última pregunta. Nos vemos entonces la próxima semana. La Bueno, esperamos aquí por el mismo canal, y que los demás estén atentos para las próximas charlas. ok. Entonces, muchas gracias, doc. Bueno, a ustedes por su tiempo, por la invitación,
Y bueno, igual si surgiera alguna duda ahí me la pueden hacer llegar al correo sin ningún problema, con mucho gusto yo las puedo contestar. Y bueno, hasta la próxima semana, muchas gracias. Nos vemos, hasta luego. Muchas Hasta gracias a luego. todos por conectarse. Entonces estaríamos listos.